Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, donde las paredes susurran secretos antiguos y las sombras cobran vida al caer la noche. Sitios donde lo inexplicable se convierte en rutina y lo paranormal es parte del paisaje. Prepárate para un viaje que desafiará tu lógica y pondrá a prueba tu valentía. Hoy te llevaré a descubrir los 7 lugares más embrujados del planeta. ¿Te atreves a acompañarme? Mundo Oscurial, basado en hechos de horror. Número 7. Hotel del Salto, entre leyendas y realidad. Antes de iniciar el video, quería agradecer el buen recibimiento que tuvo mi video anterior. Gracias, y esperemos este tenga el mismo impacto. Sigamos. A 1 hora de Bogotá, en lo alto de un acantilado, se erige una majestuosa edificación que ha sido testigo de historias de lujo, abandono y misterio. Hoy exploraremos el enigmático Hotel del Salto, un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan. Construido entre 1923 y 1927 por los arquitectos Pablo de la Cruz, Joseph Martens y Carlos Arturo Tapias, el edificio fue concebido inicialmente como una estación terminal del Ferrocarril del Sur. Su estilo republicano con influencias francesas y su ubicación privilegiada lo convirtieron en un símbolo de la élite colombiana de la época. Con el paso del tiempo, el hotel fue escenario de numerosas tragedias. Se dice que muchas personas eligieron este lugar para acabar con sus vidas, saltando al vacío desde el acantilado. Estas historias han alimentado leyendas sobre apariciones y fenómenos paranormales. Visitantes y cuidadores han reportado escuchar gritos desgarradores y sentir una atmósfera pesada en el lugar. En 2013, tras un proceso de restauración liderado por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, el edificio reabrió sus puertas como la Casa Museo Salto del Tequendama. El Hotel del Salto es un lugar donde la historia, la leyenda y la naturaleza convergen. Un sitio que invita a la reflexión y al asombro, recordándonos que, a veces, los lugares más hermosos esconden las historias más inquietantes. Número 6. El Panteón de Belén, México. En el corazón de Guadalajara, Jalisco, se encuentra un lugar donde la historia y lo sobrenatural convergen, el Panteón de Belén. Un cementerio que, más allá de ser un sitio de descanso eterno, alberga leyendas que han perdurado por generaciones. Acompáñanos en este recorrido por sus pasillos y descubre los secretos que yacen entre sus tumbas. El Panteón de Belén, también conocido como Panteón de Santa Paula, fue inaugurado en 1848 y cerrado oficialmente en 1896. Diseñado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, este camposanto fue construido sobre la antigua huerta del Hospital de San Miguel de Belén, proyectado por el obispo Fray Antonio Alcalde. Una de las leyendas más sonadas en este lugar es la de Nachito, el niño que temía a la oscuridad. Un niño que padecía de nictofobia, un miedo irracional a la oscuridad. Tras su fallecimiento, sus padres decidieron mantener su tumba iluminada constantemente. Se dice que si los juguetes que le dejan son retirados, su espíritu se manifiesta en señal de descontento. El Panteón de Belén no es solo un cementerio, es un testimonio de la historia, la cultura y las creencias de Guadalajara.
Sus leyendas, transmitidas de generación en generación, nos recuerdan que, a veces, las historias más aterradoras están más cerca de lo que imaginamos. Recuerden que si gustan que le hagamos un video personal a cada uno de estos lugares, no se olviden de dejar un comentario y seguir el canal. Muchas gracias. Continuemos. Número 5. La Casa de Matusita, Perú. En el corazón de Lima, Perú, se encuentra una casa que ha sido objeto de innumerables leyendas y relatos paranormales. La Casa Matusita. ¿Qué secretos esconde este enigmático lugar? Acompáñanos en este recorrido por su historia y las historias que la rodean. Su nombre proviene de una empresa de productos de ferretería que alquiló el primer piso del edificio como almacén desde la década de 1950 hasta 2005. Son varias historias las que abundan en esta casa. Una de ellas es la Bruja Parvanej. Una de las leyendas más antiguas cuenta que en el siglo XVIII, una mujer de ascendencia persa llamada Parvanej Dervaspa llegó a Lima y se instaló en la casa. Se decía que practicaba la sanación de enfermedades incurables, lo que llevó a que la acusaran de brujería. Según la leyenda, antes de ser quemada en la hoguera, lanzó una maldición sobre la casa. Algunas teorías sugieren que las leyendas sobre la Casa Matusita fueron difundidas por la CIA para evitar que el edificio, ubicado frente a la embajada estadounidense en Lima, fuera utilizado por espías enemigos. La Casa Matusita es más que un edificio antiguo. Es un símbolo de las leyendas urbanas y el folclore peruano. Ya sea que creas en lo paranormal o no, su historia continúa fascinando a generaciones y alimentando la imaginación de quienes pasan por sus puertas. Número 4. El Sanatorio Durán, Costa Rica. En las faldas del imponente volcán Irazú, en Costa Rica, se erige una estructura que ha sido testigo de historias de esperanza, dolor y misterio, el Sanatorio Durán. Construido en 1918 para tratar a pacientes con tuberculosis, este lugar ha sido escenario de innumerables leyendas y fenómenos paranormales. Acompáñanos en este recorrido por su historia y los secretos que aún guarda entre sus muros. Este hospital fue construido para albergar y tratar a pacientes que padecían de tuberculosis, una enfermedad devastadora en esa época. Con capacidad para alrededor de 300 enfermos, contaba con todas las características de un hospital de primer mundo. A lo largo de los años, el Sanatorio Durán ha sido objeto de diversas leyendas urbanas sobre actividad paranormal. Entre las más conocidas se encuentran la Niña sin Nombre. Se dice que el espíritu de una niña pequeña que murió en el sanatorio se manifiesta a través de risas infantiles, el sonido de una pelota que rebota y la aparición de una figura pequeña y pálida en los pasillos y habitaciones. La monja protectora. Otra figura recurrente es el espíritu de una monja que trabajaba en el sanatorio cuidando a los enfermos. Se la describe como una presencia serena y protectora, que vela por quienes visitan el lugar y que a veces se aparece para brindar consuelo o advertir de peligros. El Sanatorio Durán no es solo un edificio antiguo, es un testimonio de la historia médica de Costa Rica y un símbolo de las leyendas urbanas que perduran en la memoria colectiva. Sus muros guardan secretos de esperanza y sufrimiento, y su legado continúa fascinando a quienes buscan entender el pasado y los misterios que aún lo rodean.
Número 3. El Castillo de Egaña, Argentina. El Castillo de Egaña, también conocido como Castillo San Francisco, es mucho más que una mansión abandonada. Es un lugar donde la historia y las leyendas se entrelazan, dando lugar a relatos que desafían la lógica. Con 77 habitaciones, 14 baños, 2 cocinas, galerías, patios, un taller de carpintería, terraza, mirador y balcones, la edificación reflejaba el esplendor de una familia aristocrática. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Eugenio falleció el 20 de mayo de 1930, antes de poder habitar su creación. La propiedad pasó a manos de su hija, María Eugenia Díaz Vélez, quien prácticamente no residió en el castillo, dejándolo cerrado durante largos periodos. Más adelante convertido en reformatorio. Durante esta etapa, el castillo fue escenario de hechos trágicos, incluyendo un asesinato que comprometió a uno de los internos. Este suceso llevó al cierre definitivo del reformatorio a mediados de la década de 1970, dejando el castillo en un estado de abandono que persiste hasta hoy. El abandono y la historia trágica del castillo han dado lugar a numerosas leyendas urbanas. Se dice que los pasillos del castillo están habitados por espíritus de jóvenes que murieron en el reformatorio. Visitantes han reportado fenómenos paranormales, como ruidos inexplicables, puertas que se abren y cierran solas, y apariciones fantasmales. Además, la muerte de Eugenio Díaz Vélez, antes de habitar el castillo, ha alimentado la creencia de que su espíritu aún ronda los pasillos, lamentando no haber disfrutado de su obra maestra. El Castillo de Egaña es un lugar donde la historia y las leyendas se entrelazan, creando una narrativa fascinante que continúa atrayendo a quienes buscan comprender su pasado y los misterios que lo envuelven. ¿Te atreverías a recorrer sus pasillos y descubrir qué secretos guarda entre sus muros? Número 2. La Casa Whaley, la mansión más embrujada de América. Old Town, San Diego. Ahí se erige una casa que ha sido testigo de tragedias, misterios y fenómenos inexplicables. La Casa Whaley, construida en 1857, no solo es un monumento histórico, sino también el epicentro de innumerables relatos paranormales. La Casa Whaley ha sido escenario de múltiples fenómenos inexplicables. Luces que se encienden y apagan solas, candelabros que se balancean sin razón aparente, zonas frías y apariciones de figuras vestidas con ropas del siglo XIX. Visitantes y empleados han reportado sentir presencias, escuchar risas infantiles y percibir aromas sin fuente identificable. Entre las apariciones más frecuentes se encuentran las de Thomas y Anna Whaley, así como la de su hija Violet, quien se suicidó en la casa tras un matrimonio fallido. También se menciona la presencia de una niña llamada Annabelle Washburn, aunque no existen registros históricos de su existencia, lo que añade un aire de misterio a su leyenda. La Casa Whaley es un lugar donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan, ofreciendo una experiencia única a quienes la visitan. Sin duda, un lugar con una historia bastante perturbadora. Número 1. El Palacio de Lecumberri, México. En la Ciudad de México se encuentra una estructura sin precedentes, testigo de historias oscuras y leyendas que han perdurado por generaciones.
El Palacio de Lecumberri, conocido como el Palacio Negro, ha sido escenario de sufrimiento, misterio y transformación. Inaugurado el 29 de septiembre de 1900, durante el régimen de Porfirio Díaz, el Palacio de Lecumberri fue concebido como una penitenciaría moderna que reflejará el poder y la disciplina del Estado. Diseñado bajo el modelo panóptico del filósofo Jeremy Bentham, permitía la vigilancia total de los internos desde una torre central. Su construcción comenzó en 1885 y fue finalizada en 1900. Durante 76 años, Lecumberri albergó a algunos de los prisioneros más notorios de México, incluyendo figuras políticas, artistas y criminales. Entre ellos se encuentran David Alfaro Siqueiros, José Revueltas y Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. A lo largo de los años, el Palacio de Lecumberri ha sido envuelto en un aura de misterio y fenómenos inexplicables. Una de las leyendas más conocidas es la de Jacinto, un prisionero que, según se cuenta, sigue esperando la visita de su esposa cada viernes, incluso después de su muerte. Además, durante las remodelaciones del edificio, se afirma que se encontraron restos humanos enterrados cerca de las salidas, y muchos trabajadores reportaron escuchar lamentos y ruidos paranormales en los pasillos. En 1976, el Palacio de Lecumberri cerró sus puertas como prisión y, en 1982, fue transformado en la sede del Archivo General de la Nación. Hoy en día, alberga documentos históricos de gran importancia para México y es un símbolo de la memoria colectiva del país. No cabe duda que es un lugar con bastante historia. Y cuéntame qué te pareció este video. No cabe duda que todos estos lugares tienen una historia bastante larga, llena de misterio y uno que otro tema de conspiración. No te olvides de comentar y de seguir el canal. Gracias y hasta pronto.